Bueno, lo que se entiende por dolarización, en lo que ha surgido en el debate público, es que el dólar como moneda no solo funcione como mecanismo de transacciones para ciertos tipos de operaciones, como por ejemplo las inmobiliarias, no solo funcione como reserva de valor, es decir, como una modalidad de ahorro, sino que también actúe como una unidad de cuenta para no solo las transacciones específicas de algunos tipos de rubros, como pueden ser el mercado inmobiliario, sino para el conjunto de las transacciones de la economía argentina. Y no solo eso, sino que a su vez funcionaría como unidad de cuenta de el conjunto de los activos y pasivos de una economía. En este caso son los depósitos principalmente del dinero. Por un lado tenemos los billetes del circulante, por otro lado tenemos las cajas de ahorro y las cuentas corrientes, y por otro lado tenemos los plazos fijos. Sumado a eso, también todas las modalidades de crédito que existen en la economía. Todo eso debería convertirse a una unidad de cuenta, en este caso el dólar. El problema radica en una dolarización, es que para poder yo desempeñar todo eso, se tiene que dar una paridad de conversión entre los pesos pasando al dólar. Y la pregunta es, ¿cuánto es la disponibilidad de dólares? ¿Cuánto es la existencia de dólares que existen en la economía, o en este caso bajo control del gobierno por medio del Banco Central, para poder realizar esa conversión? Si uno quiere adoptar, previo a la dolarización, una conversión de todos los pesos de la economía, de todo el dinero de la economía, a, por ejemplo, los dólares paralelos actuales, han estado fluctuando en los últimos días, pero si uno agarra un promedio de los últimos días, más o menos solo para el circulante se necesitaría, decir, para el dinero de la economía físico, se necesitaría unos 10.000 millones de dólares. Esto en teoría podría ser posible, dadas que las reservas internacionales del Banco Central son de 36.000 millones de dólares, poquito más, poquito menos, van fluctuando. El gran problema de esto es que esto solo es una porción del dinero de la economía. No solo va a ser necesario convertir el dinero circulante, sino que también va a ser necesario convertir los depósitos de caja de ahorro, los depósitos de cuenta corriente y los plazos fijos. Eso en conjunto, ese dinero de la economía en conjunto, necesitaría, para que se dé esa paridad con respecto a los dólares paralelos, es decir, que hagamos una devaluación de todos los activos en peso de la economía, hagamos una devaluación y lo llevemos a los actuales dólares paralelos, que Argentina necesita más de 50.000 millones de dólares de reserva. 50.000 millones de dólares que no tenemos. Sumado a eso, también sería preciso convertir todas las deudas en pesos emitidas por el Estado y por los privados a dólares, lo que agrava más el tema de la divergencia entre la disponibilidad de dólares que tiene la economía argentina y los pesos o los activos en pesos que existen en la misma. Mira, la dolarización puede ser una decisión política y se puede aplicar aún en este panorama, pero ¿cuáles son los costos de aplicar dicho programa? En primer lugar, si existe una escasez de divisas actual dada en correspondencia con los activos en pesos existentes, necesariamente una de las posibilidades para aplicar la dolarización es aplicar previamente una hiperdevaluación. Hay algunas consultoras que estiman que esa hiperdevaluación sería llevar el actual tipo de cambio a 8.000 pesos, por ejemplo, que es equivalente a lo mismo que establecer una hiperdevaluación, que a priori era supuestamente lo que se buscaba evitar con establecer la dolarización. ¿Por qué se necesita una hiperdevaluación? Porque se necesita despreciar o licuar lo suficiente todos los activos de la economía, los depósitos, lo suficiente como para que se correspondan con las cantidades de divisas que existen en este momento. Y no solo eso, sino que también será preciso licuar el conjunto de los ingresos en pesos de la economía para que estos se amolden a la disponibilidad de dólares. Y principalmente estoy hablando de los salarios. Los salarios, para aplicar una dolarización, deben valer nada, dada la escasez de divisas, en términos de poder de compra o en términos de bienestar. La otra posibilidad de aplicar la devaluación, perdón, la dolarización, no es solo una hiperdevaluación. Podríamos
recurrir a otro mecanismo que sería la confiscación de depósitos, de manera tal de que estos depósitos que se convertirían en dólares no estén, no existan, o no exista el riesgo de que una vez convertido en dólares salgan de su naturaleza de depósitos, que eso a los efectos prácticos es como reeditar un plan Monex. La otra posibilidad, y en el tema de la confiscación de depósitos a plazos, no sería suficiente porque nada dice sobre el tema de las cajas de ahorro y las cuentas corrientes y el billete circulante. La tercera opción que tiene una dolarización es el tema de recurrir al financiamiento externo, de manera tal de que obtenga divisas nuevas con la cual financiar el programa. Nosotros actualmente estamos en un problema serio en lo que es deuda externa y gran parte de los problemas de vulnerabilidad externa que nosotros evidenciamos con la escasez de divisas tienen que ver con esto. Solo para que, digamos, tenga una pauta, entre el 2020, 2021 y 2022, el ingreso de 48.000 millones de dólares que tuvo Argentina en cuanto a su capacidad de generar dólares, divisas, de esos 48.000, solo 40.000 se fueron para el pago de deuda, tanto privada como pública, en intereses y en deuda, en capital, digamos, solo en esos años. Es decir, que hay un problema serio en la cual la capacidad de la economía argentina de seguir endeudándose en una moneda que no emite y por consiguiente que solo puede conseguir por la vía de sus exportaciones, de sus saldos exportadores.